Hola, bienvenidas a la segunda parte de esta serie de videos de entrenamiento sobre componentes en la estación de servicio Retail Fueling 101. En este video vamos a tratar cómo se mueve el combustible desde el tanque de la estación hacia el vehículo. En los primeros días, las estaciones más antiguas contaban con surtidores. Las primeras unidades surtidoras tenían una bomba manual en la parte lateral. Esta bomba, al presionarla varias veces, succionaba el combustible desde el tanque y lo depositaba en las bolas de cristal que en la parte de arriba de cada una de estas máquinas. Estas bolas podían contener entre 5 y 10 galones de combustible. Una vez se llenaban las bolas, estaban listos para surtir el combustible por gravedad hacia los vehículos. A medida que fue pasando el tiempo, la bomba manual fue cambiando por una bomba electrónica o una bomba eléctrica, pero seguían succionando el combustible en cada una de las máquinas. Esto estaba bien y funcionaba para estaciones pequeñas o estaciones con pocos productos. A medida que fue evolucionando la industria y se requieren en cada estación de servicio más productos y más máquinas surtidoras, se empieza a hacer el tema más complicado. ¿Por qué? Imaginamos que tengamos 6 máquinas surtidoras en nuestra isla de carga. ¿Qué sucede? Al tener esas 6 máquinas y tener 3 productos, vamos a requerir 18 líneas que van a ir desde la zona de surtidores hacia los tanques. Esto hacía las estaciones cada vez más complicadas, cada vez más grandes y más demandantes en el tema de instalación e infraestructura. ¿Cómo se soluciona esto? La industria en general empezó a migrar desde lo que conocemos como sistemas de succión, que son los que acabo de explicar, en la cual la bomba se encontraba en los surtidores y jalaba el combustible del tanque, hacia lo que conocemos ahora como sistemas de presión. En los sistemas de presión tenemos una bomba sumergible o una bomba que impulsa el combustible por cada uno de los tanques que tenemos en la estación. ¿Cómo funciona esta bomba sumergible? Esta bomba sumergible, con su acrónimo en inglés, es STP, que quiere decir bomba sumergible de turbina. ¿Por qué de turbina? Porque básicamente en la parte inferior se tiene una hélice que gira e impulsa el combustible hacia arriba por la línea de combustible. ¿Qué sucede? Entonces aquí ya no vamos a tener varias bombas, una por cada surtidor, sino que vamos a tener una sola bomba por cada uno de los productos que tengamos en la estación, haciendo las cosas mucho más sencillas. Los surtidores que teníamos en la línea ahora van a cambiar por dispensadores. La diferencia entre los dos es que el surtidor tiene incorporada la bomba, el dispensador no tiene incorporada la bomba, depende de la bomba sumergible que está instalada en cada uno de los tanques. Estos sistemas son mucho más sencillos y en general en América la mayoría de las estaciones ha migrado o está migrando al sistema de presión. Esta es la caja de tanque o el SOM de tanque. Esta caja en particular está hecha en fibra de vidrio, aunque también la encontramos en polietileno de alta densidad. La función de la caja de tanque son 2 funciones principales. La primera es permitir el acceso desde la superficie hacia la bomba sumergible y sus conexiones. Y la segunda es, en caso de fuga de alguna de las conexiones que están dentro de la bomba sumergible, va a permitir recolectar ese combustible, evitando que llegue al medio ambiente, al suelo. Dentro de la caja de tanque tenemos la bomba sumergible y sus conexiones. La bomba sumergible, al ser un equipo eléctrico, va a tener y requerir conexiones eléctricas. Aquí tenemos la caja de paso de las conexiones eléctricas. La caja de tanque se compone de una parte inferior, una parte superior y una tapa. Sobre la tapa vamos a tener el manhole de piso o la tapa de piso, la cual los vehículos van a poder pasar por encima. Retiramos esa tapa, abrimos esta tapa y vamos a poder acceder a la bomba sumergible y sus conexiones. La tubería que entra o sale de las cajas de tanque lo hace mediante estos elementos. Estos elementos se denominan botas de entrada o botas de tubería, y su función es dejar pasar el tubo y sellar herméticamente tanto en la parte exterior como en la parte interior. ¿Por qué se requiere un sello hermético? En la parte exterior tenemos normalmente agua subterránea y no queremos que esa agua se nos filtre a nuestra caja de bombas. Por el contrario, si tenemos una fuga y empezamos a recolectar el combustible en la caja de tanques, no queremos que esa fuga de combustible se nos salga hacia el medio ambiente. Por eso las
botas de tubería deben ser herméticas. Básicamente es un pasatubos hermético que nos va a permitir sacar o entrar tubería a la caja de tanques. Bueno, ya vimos todo lo referente a la caja contenedora de la bomba. Ahora vamos a ver cómo vamos a mover el combustible desde la caja de la bomba hacia los dispensadores. Entonces, efectivamente los vamos a mover a través de la tubería. A ver, una tubería que conecte la caja de bomba con cada uno de los dispensadores que tenemos en nuestra estación. Como ya lo mencioné, la mayor ventaja del sistema de presión es que una sola línea va a poder alimentar varios dispensadores en cadena. Aquí tenemos un mostrario de cómo se verían en una estación las cajas de tanque, la tubería y la caja de dispensador. En este caso tenemos una caja de fibra de vidrio. Como lo mencioné, una de las principales características de esta caja es que nos va a permitir el acceso a la bomba sumergible. Para ello tiene una serie de seguros en la tapa, simplemente los giramos, desaseguramos y podemos levantar la tapa para acceder a la bomba sumergible. La siguiente caja que tenemos acá es una caja de polietileno de alta densidad. Su función es la misma que la de fibra de vidrio, simplemente cambian los materiales. Tenemos los seguros que también nos van a permitir el acceder a la bomba sumergible. Después de estas cajas tenemos la tubería y la tubería va pasando a través de las cajas por las botas de tubería. En este caso tengo una tubería de acceso cortada, básicamente con el propósito demostrativo para poder ver que la tubería de producto va al interior. En este caso tenemos una tubería de 1,5 pulgadas. Luego tenemos una caja de dispensador. Esta caja de dispensador es un modelo estándar de polietileno de alta densidad. Básicamente el dispensador se coloca en la parte superior como lo vemos en la imagen y esta caja será la encargada de recolectar cualquier tipo de combustible que se pueda producir al generarse alguna fuga en las conexiones del dispensador. También entramos a la caja por medio de las botas y salimos de la caja por medio de las botas. Aquí tenemos el interior de la caja dispensador. Empezamos con la bota de entrada, entra la tubería, están el acople y el acople tiene el agujero y monitoreo del espacio intersticial. Luego continuamos con una T, en la parte de arriba de la T tenemos una manguera flexible. Esta manguera también puede ser un tubo rígido que va a conectar a la válvula del impacto de nuestro dispensador. La salida de la T continúa al siguiente dispensador de la misma manera, un acople, la tubería y la bota de salida. Aquí tenemos una caja de fibra de vidrio. Este modelo tiene incluida la formaleta de la isla y además es lo que nosotros conocemos como el sistema loop, en el cual la tubería entra directamente a la válvula de impacto y no requerimos una tubería flexible o un tubo rígido para conectarlo, y continúa al siguiente dispensador. Tenemos básicamente las mismas partes que en el dispensador estándar: la bota de entrada, la tubería, la conexión del puerto intersticial, válvula de impacto, y continuamos al siguiente dispensador. Y siguiendo con nuestro recorrido, finalmente tenemos la caja de polietileno de alta densidad del sistema loop. Como lo mencioné anteriormente, el tipo loop, la ventaja que tiene es que la tubería entra directamente a la válvula de impacto y sale hacia el siguiente, sin necesidad de tener una manguera flexible o una tubería de conexión. En el pasado, las primeras estaciones lo que tenían era tubería de acero. Se conectaban los tanques con los dispensadores con tubería de acero. Pero ¿qué sucede? Al igual que los tanques, el acero tiene el problema de que se corroe fácilmente en ambientes húmedos, como el suelo al estar enterrados. Entonces el acero al final se empezaba a corroer, empezaba a haber problemas que terminaban en fuga de combustible hacia el medio ambiente. Para eliminar este tema, se empezaron a evolucionar los materiales y empezamos a trabajar con tuberías de fibra de vidrio. Estas tuberías de fibra de vidrio corregían el problema de la corrosión porque eran completamente compatibles con el medio que tenemos en la estación, pero tenían un problema. El principal problema es que la manufactura de las tuberías solo podía hacerse en tramos rectos entre 6 a 12 metros de longitud máximo. Y si usted lo piensa, al tener la distancia entre un tanque y el primer dispensador puede ser de entre 50 y 80 metros.
Si tenemos unos tramos cortos, tenemos que poner un tramo, hacer una unión pegada en fibra de vidrio, luego otra unión. Si tenemos que hacer una curva, podemos utilizar un codo de 45 grados o un codo de 90 grados, pero todas estas uniones van pegadas y estamos haciendo uniones pegadas que van a quedar bajo tierra. En algún momento estas uniones se pueden llegar a convertir en posibles puntos de fuga y entre más uniones tengamos enterradas, más posibles de puntos de fuga podemos llegar a tener. Entonces la tubería de fibra de vidrio era muy buena respecto a la corrosión, pero en el tema de las uniones tenía todavía un problema. Hoy en día lo más utilizado es la tubería flexible. La tubería flexible básicamente es de polietileno de alta densidad más una capa protectora aislante del combustible. Esta tubería, es muy flexible. Al ser flexible, en el proceso de manufactura ya no se requieren realizar únicamente tramos rectos, sino se puede enrollar y crear rollos. Podemos hacer rollos hasta de 300-350 metros de longitud, los cuales ya nos van a poder dar la posibilidad de conectar el tanque al primer dispensador, al segundo y al tercero en un solo tramo de tubería, eliminando cualquier tipo de unión que haya en la mitad. La otra ventaja que tienen respecto a las tuberías de fibra de vidrio, las tuberías de fibra de vidrio donde llegue a pasarles algo y se lleguen a romper, ¿qué debemos hacer para poderlas corregir? Debemos romper el concreto, desenterrar la tubería y cambiar básicamente todo el tramo o hacer un cambio grande, lo mismo, uniendo y pegando elementos que van a quedar bajo tierra. La tubería flexible tiene la ventaja que si la colocamos dentro de una tubería de acceso, podemos tener, en caso de requerir repararla, podemos jalar la tubería desde un extremo, acoplar la tubería en la parte exterior y volver a enhebrar la tubería por la tubería de acceso, sin necesidad de romper la placa de concreto. Básicamente esas son las mayores ventajas que tiene la tubería flexible y hoy en día es la que más se utiliza en las estaciones de servicio. La tubería flexible viene en diferentes tamaños. Viene desde 3/4, 1 pulgada, pulgada y media, 2 pulgadas y 3 pulgadas para aplicaciones donde se requiera un muy alto flujo de combustible. Estas tuberías deben ser acopladas tanto en el extremo de la bomba sumergible como en los extremos a los dispensadores. Para ello utilizamos un acople que básicamente es una transición de plástico a metal para poder adherirnos a cualquier otro tipo de elemento. Nosotros tenemos dos tipos de acople. El acople que requiere la máquina de acoplaje para poderse instalar es un acople que básicamente es un acople grafado a la tubería. Después de instalado no lo podemos retirar. El otro tipo de acople que tenemos es el acople barbado o acople con tornillo. Este tipo de acople no requiere una máquina especial para instalarse, simplemente se colocan los tornillos y ya quedó acoplado. Ahora, aquí, si ustedes ven, tenemos un acople que requiere máquina acopladora, es un acople grafado, y en la parte posterior tenemos un acople que no se requiere ninguna herramienta especial para colocarlo, es el acople barbado. Cualquiera de los acoples va a permitir a la tubería, que es una tubería de doble pared, aquí podemos ver la pared primaria y la pared secundaria. La pared primaria la vamos a ver en tubería blanca, la pared secundaria en tubería azul. Básicamente es un tubo dentro de otro tubo. De la misma manera que el tanque doble pared es un tanque dentro de otro tanque, tenemos un tubo dentro de otro tubo. La función es, si el tubo primario por alguna razón sufre de algún tipo de perforación, no vamos a contaminar el medio ambiente, no vamos a contaminar el suelo, y ese tipo de combustible va a quedar alojado en el espacio intersticial entre los dos tubos. Ese combustible va a ser comunicado hasta estos agujeros. Esos agujeros que se encuentran en el acople son el acceso al espacio intersticial de la tubería. Por ahí podemos realizar mediciones para certificar que la tubería, tanto la primaria como la secundaria, esté bien, o en caso de fuga vamos a poder monitorear si sale o no sale líquido por ahí. El otro tubo que nosotros vamos a poder encontrar, ya lo mencioné, es el tubo de acceso. Este tubo de acceso nos va a permitir cambiar la tubería sin tener que romper el concreto si se llegara a necesitar.
Bueno, si se preguntan cómo se realiza el proceso de la fabricación de la tubería, aquí se los voy a explicar. Estoy en nuestra fábrica en Carolina del Norte de Estados Unidos. Todo comienza con la materia prima. Esta es la materia prima que básicamente son los pellets plásticos que utilizamos para conformar la tubería. El primer paso es transportar la materia prima a estas tolvas. Estas tolvas automáticas se encargan de succionar la materia prima y transportarla a través de tubería. En esta tubería se va a secar la materia prima y va a llegar a las cabezales extrusores. La materia prima, como lo dije anteriormente, es conducida por medio de tubería hasta los cabezales de extrusión. Estos cabezales de extrusión la van a inyectar de manera caliente y vamos a empezar a crear la tubería. Luego de que sale de la primera cabeza extrusora, lo que vemos aquí es el liner, la capa interior que protege la tubería del combustible. Esta capa se ve de color café porque está caliente. El siguiente paso es enfriarla, donde tomará un color un poco más blanco. Luego, el liner caliente pasará por estas cámaras de enfriamiento, donde bajará su temperatura y seguirá con el siguiente proceso, que es agregarle las siguientes capas para conformar la tubería. La siguiente etapa del proceso, ya tenemos nuestra tubería primaria conformada. Este equipo lo que hace es medir el diámetro exterior que esté de acuerdo a la especificación de la tubería. Este equipo que encontramos acá lo que hace es jalar la tubería por la extrusora. Aquí ya tenemos la tubería primaria completamente conformada y fría. Luego de que la tubería primaria se ha enfriado, pasa por la segunda cabezal de extrusión, donde se agregará y se creará la pared secundaria, la segunda tubería. Luego de esto pasa por la unidad de enfriamiento, donde se le baja la temperatura. La tubería ya sale con su color azul después de este proceso. Esta máquina realiza la impresión de la tubería. En ella vamos a tener datos de la fecha de fabricación, certificaciones, lote, etc. Aquí tenemos la máquina que verifica el diámetro exterior de la tubería ya con su pared secundaria. El último paso es tomar la tubería y enrollarla en estos rollos. Estos rollos es como se despacha al cliente y pueden ser de 250 pies, 500 pies o 1000 pies, son los rollos estándar. Hay algunos rollos que llamamos los mega rollos que pueden ser de longitudes superiores a los 1000 pies, pero estos únicamente se hacen bajo pedido. Con esto hemos terminado la parte 2 del video de entrenamiento sobre componentes de las estaciones de servicio Retail Fueling 101. Los invito a continuar con la parte 3 y darle like a este video. Muchas gracias.